Buenas noches otra vez con todos. Sean bienvenidos a una nueva clase de matemática correspondiente al segundo de bachillerato. ¿Sí? Esta clase corresponde a la unidad 1, semana 4, con el tema ecuación exponencial. ¿Sí? Estamos analizando estos dos tipos bueno, vimos las funciones, ¿no? Ya sabemos reconocer cómo se ve. Ahora vamos a ver la manera de ecuación. Recuerden que cuando nosotros veíamos ecuación, el objetivo cuando trabajamos con ecuaciones es encontrar una incógnita, el valor de una incógnita que por lo general era la x. Ya, entonces el objetivo de esta clase es resolver estas ecuaciones exponenciales y logarítmicas para resolver en ejercicios modelados a base de problemas de la vida diaria. ¿Ya? Pues primero que nada vamos a analizar cómo se ve una ecuación, ¿sí? Cómo se ve una ecuación exponencial y cómo se ve una ecuación logarítmica, ¿sí? Y vamos a ver cómo, en este caso por ser funciones inversas, podemos nosotros convertirlas, ¿no? O sea, si yo tengo una ecuación, ¿sí? Exponencial, yo la puedo transformar en una ecuación logarítmica y viceversa, ¿no? En este caso, para pasar de la función exponencial a la función logarítmica se utiliza la definición y es útil observar ambas formas para darse cuenta de cómo se transforma, ¿ya? Entonces vamos primero aquí a ir analizando un poquito. Vamos a ir analizando. Primero lo que habíamos visto la anterior semana, ¿sí? Lo que nosotros habíamos estado analizando la anterior semana, era lo que estamos viendo aquí, ¿ya? Eh, Teníamos lo siguiente, ¿no? Vamos a ir reconociendo en este caso los términos. El numerito que teníamos aquí, nosotros le conocíamos como base, ¿ya? Le conocemos como base. En este caso, el numerito pequeñito que asomaba en la parte superior, nosotros le conocemos como exponente, ¿ya? Como exponente. Ahora, vamos a ver que aquí, ¿sí? Aquí, cuando nosotros transformamos, la base va a seguir siendo una base, ¿ya? Pero va a ser la base del logaritmo. Mientras que el exponente, vamos a ir a esto analizando con ejercicios, se va a ir al otro lado, ¿sí? Pasa el exponente al otro lado, a manera de función o de ecuación logarítmica, ¿ya? Esto vamos a analizar de una manera mucho más sencilla, ya poniendo un ejemplo, ¿sí? Poniendo como tal un ejemplo. Ya primero vamos a ir de exponencial al logaritmo, ¿ya? Vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a decir que aquí 5 elevado a la x, ¿ya? 5 elevado a la x, o 5 elevado a la x, ¿ya? Es igual a 125, mira, ¿ya? Si es que yo quiero transformar esto, ¿sí? Al logaritmo, primero tengo que identificar la base, ¿sí? La base y el exponente, nada más. Son los dos que voy a identificar. Exponente, ¿ya? Porque al momento, ¿sí? Al momento de que yo trabajo aquí, lo que voy a hacer esto para transformar es lo siguiente, ¿ya? Voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar logaritmo y aquí pongo la base. ¿Cuál es la base de mi ecuación exponencial? 5, ¿no es cierto? Sí, 5, 5. 5. ¿De qué? De lo que yo tengo en este caso a la derecha. Sería 125. Es igual al exponente, que el exponente en este caso está representado por la variable x, ¿ya? Entonces, miren, esa es la manera en la que se transforma. Yo tengo la base, ¿sí? Y aquí tengo el exponente, ¿ya? El exponente, ¿ya? Ahora, este proceso también se lo hace de manera inversa. ¿Qué quiero decir? Que yo puedo regresar a qué? Puedo regresar a ver de manera que esto se convierta en exponente otra vez. El proceso, como les dije, es de manera inversa. Se puede analizar de muchas maneras. Vamos ahora a poner aquí un logaritmo y vamos a ver si le podemos nosotros transformar. Yo le tengo aquí logaritmo, vamos a poner, ¿sí? Logaritmo de base 2, ¿sí? Logaritmo de 16 en base 2 es igual a x. Si esto yo lo quiero transformar a exponente, como les dije, lo primerito que voy a identificar es esto. La base sigue siendo la base, ¿no? Porque tanto el logaritmo como el exponente es la misma. Y lo que tengo a la derecha es el exponente. Ya, el exponente.
Entonces, aquí yo le puedo poner de izquierda a derecha, izquierda, no hay ningún problema. Entonces, si yo me doy cuenta en mi ejemplo, dice que va la base y el exponente. Primero la base. ¿Cuál es la base? 2, ¿no es La cierto? base 2, ¿Y 2. y el exponente? El X. exponente X. X. Es igual, en este caso, lo que me sobra. ¿Cuál es el valor que tengo aquí? 16. 16. Entonces, miren, esa es la manera en la que yo transformo tanto de exponente, ¿sí? A logarítmico y de logarítmico a exponente. Ahora, muy bien, lo que les acabé de enseñar no es una camisa de fuerza, ¿sí? Podemos verlo de muchas maneras, ¿sí? De muchas maneras. La manera más fácil es la que les acabé de explicar, ¿no? Por ejemplo, identificar, digamos que yo tengo aquí, no necesariamente se trabaja con la X, ¿no? Puedo decir que yo aquí tengo 4 exponente a la Y, ¿ya? Es igual a 56, por ejemplo. Solo por poner un ejemplo. Y aquí yo tengo como exponente. Entonces, ¿qué debo identificar? Recuerden dos cositas. La base y ¿qué más? El exponente. El exponente. El exponente. ¿Ya? Y yo sé que hasta el lado de acá, ¿qué voy a agregar? Agrego el logaritmo, ¿sí? Agrego el logaritmo, aquí va a tener su base, ¿sí? Aquí va a tener su base. ¿Y va a ser igual a qué? Al exponente. Exponente. Y entonces simplemente es cuestión de ir escribiendo, ¿no? Ah, ¿cuánto vale la base? 4. 4. ¿Cuánto vale el exponente? En este caso es la variable y. 2. Y. Y, ¿no es cierto? Y acá, ¿cuál número Ujú. iría? El 56. ¿Qué lo puedo agregar en? 56. ¿Te lo puedo agregar en un paréntesis? Sí, se puede agregar para notar que está afectando esto, pero bueno, no hay ningún problema, ¿ya? El punto es transformar, ¿ya? Entonces, lo mismo, si en cambio yo tengo logaritmo, dice logaritmo en base 2 de 8 es igual a X. Yo debo identificar siempre dos cosas, no se olviden. La base, ¿sí? La base, ¿y qué más? El exponente. El exponente. El exponente. Entonces, miren, yo puedo ir de un lado al otro y del uno al otro, no hay ningún problema. Entonces, cuando doy clic, me quedaría aquí. Yo tengo que tener aquí la base con su exponente, ¿sí? ¿Cuánto vale la base? 2. 2. 2. 2, ¿no es cierto? La base es 2, es el numerito pequeñito. Siempre es el numerito. Aquí en el logaritmo. Y el exponente es X. 8. X es igual a 8, ¿sí? 8. ¿Ya? Entonces, es importante yo analizar eso, ¿no? Identificar bien las partes, tanto de mi ecuación logarítmica como eh, mi ecuación exponencial, ¿ya? Ahora, muy bien. ¿Cómo se resuelve este tipo de ecuaciones? ¿Cómo se resuelve este tipo de ecuaciones? Vamos a ir de la manera más fácil, de la manera más fácil. Y vamos para entender esto, y como siempre les he entendido, primero que nada, la ecuación parte siendo de una igualdad, ¿no? De una igualdad. Por ejemplo, si yo les digo aquí, si yo tengo aquí, ¿ya? Un billete de $10, y esto digo, va a ser igual a dos billetes, ¿ya? Y les digo que el primer billete es un billete de 5, y les digo, ¿cuál será el valor del otro billete? Porque esto recuerde que ha sido una igualdad, mira. 5. 5. Eso, tiene que valer 5. $5. Si vale $5, se mantiene el valor de igualdad o el valor matemático que es igual. Entonces, este debe valer sí o sí 5. ¿Ya? Vamos a trabajar mediante ese principio. Si ahora yo les pongo aquí, ya, 2 elevado a la X tiene que ser igual a 8. ¿Cuál será el valor del incógnito? Para que esto de aquí que tengo a la izquierda sea 8 igual a la derecha. 3. ¿Ya? ¿Por qué razón? Muy bien. Aquí me dicen ya, eso Porque 2 a cubo es 8. perfecto. Entonces decimos que X, ya vamos a esto a aprender a resolver como tal, pero sí, X es igual a 3, porque si yo pongo 2 al cubo es igual a 8, yo sé que 2 al cubo es 8, entonces 8 es igual a 8, ¿ya? Esa es una manera visual en la que yo estoy resolviendo. Entonces, ¿cuál ha sido aquí mi trabajo? Buscar cuánto vale la variable, que es X, que en este caso se está presentando como un exponente. Por eso es ecuación exponencial, porque la variable está en el exponente. Pero en realidad
el verdadero procedimiento para resolver. Esto no es de esta manera. Esta es una manera empírica, no viendo visualmente, haciendo cálculos. ¿Cómo yo puedo resolver? Ahora, ¿cómo realmente yo resuelvo? Esto resuelvo de la siguiente manera. Entonces, 2 elevado a la x es igual a 8. Lo que yo voy a intentar hacer es lo siguiente. Voy a utilizar un teorema, ¿sí? Voy a utilizar en este caso un teorema, un axioma también, de los exponentes, que me dice lo siguiente. Si yo tengo a elevado a la x, y esto es igual a, ¿sí? Elevado a la y. Esto implica que yo puedo eliminar el a, las a's, y me queda x es igual a y, ¿ya? ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué pasa aquí en la igualdad de no que yo lo estoy poniendo aquí? ¿Cuánto vale la base? A, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale la base aquí? A. ¿Qué quiero decir? Tienen que ser sus bases, ¿qué? Iguales. Bases iguales, ¿ya? Bases iguales. Perfecto. Vamos a analizar aquí en mi ejemplo mis bases. La base del lado izquierdo. ¿Cuánto vale la base del lado izquierdo? 2. 2, ¿no es cierto? Miren, aquí yo tengo una base. Y si yo hago este mismo procedimiento aquí, a pesar de que el 8 no tiene, aquí es como que si hubiera un 8 elevado a la 1, que es igual a 8. Entonces, aquí yo la base, ¿cuánto vale? Es 8. ¿Son iguales? No. No, ¿no es cierto? Pero No vamos son nosotros, perfecto, vamos nosotros a dejar bases iguales. ¿Cómo se deja bases iguales? Por lo general, el que voy a deconstruir en factores es el valor más grande, o el que no tiene la incógnita, ¿no? Que sería el 8. Ya, este 8 de aquí, ¿cómo se descompone? En factores primos, se dice, ¿ya? Entonces, ustedes han de haber hecho algún momento esto. Ponen el 8 y dicen, empiezan. ¿Yo puedo sacar la mitad? Sí, ¿no es cierto? Sí. La mitad de 4. 8. 4. ¿Puedo sacar otra mitad? Sí. Sí, 2. 2. 2. ¿Puedo sacar otra mitad más? Sí, 1. Sí. Sí, 1. 1, ¿no es 1. cierto? Y llegué al 1. Cuando llego al 1 yo me detengo, ¿ya? Entonces, lo que me está diciendo que este 8 descompuesto en factores primos es igual a tener 2 por 2 y por 2, ¿ya? Y tener esto de aquí, miren, tener esto de aquí, como les digo, los factores primos como tener 2 por 2 y por 2, ¿cuánto es? Es 8, ¿no es cierto? Sí. Es 8. Pero en vez de yo expresar esta multiplicación de un mismo número por sí mismo, yo puedo poner 2 elevado ¿al qué? Al cubo, ¿sí o no? ¿No es cierto? Es lo mismo, ¿sí o no? Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Descompongo y busco sus factores primos, en este caso con la misma base para dejar en este lado. Entonces me quedaría 2 elevado a la x va a ser, y en vez de poner 8, ¿sí? En vez de poner 8, porque sé que 2 al cubo es 8, entonces yo quito el 8 y pongo, en vez de poner 8, es 2 al cubo, y no estoy cambiando mi igualdad, porque 2 al cubo es 8, sigue siendo 8, solo está expresado el 8 de una manera en base 2, ¿ya? Ahora muy bien, ya tengo lo que estaba buscando, mira, ya tengo lo que tener mis bases iguales. Ahora tengo el 2 aquí y también tengo el 2 acá, mira, ¿sí o no? Entonces ya puedo aplicar el teorema que tengo acá arriba y se simplifica, miren, se va el 2 con el 2 y sus exponentes bajan, miren, y me quedaría x, que es el exponente de la izquierda, es igual a 3, que es el exponente de la derecha. Y de manera automática me queda la respuesta, que en este caso anteriormente vimos que una persona, un compañero de la clase nos dijo que x valía 3, mire. Pero para las ecuaciones exponenciales, llamamos ecuaciones exponenciales aquellas cuya incógnita aparece en el exponente, ¿no? Lo que habíamos dicho, mire, aquí está. Este es el exponente, ¿se acuerda? Exponente, ¿ya? Y al ser una variable, la única variable, nosotros también le conocemos como incógnita, ¿ya? Ahora muy bien, vamos a ver esto. Como les había dicho, ¿no? Lo que yo debo buscar siempre es tener mismas bases, ¿sí? Mismas bases, ¿ya? Mismas bases, no importa lo que estén elevados, por ejemplo, para yo poder hacer lo que les acabé de decir, ¿no? Se elimina A con A, se van las bases, y me quedaría X es igual a Y, ¿ya? Vamos a analizar este ejemplo de aquí. Tengo 3 elevado a la X es igual a 81. ¿A cuál tendré que descomponerle? En factor. ¿Y en qué factor? Al, A, lo- a X. no, al 81 tengo que descomponerle, ¿no? En factores primos. Vamos a descomponer. Ya.
En este caso, si yo quiero con qué base estoy trabajando, el del lado de la izquierda, estoy trabajando con qué base. Con el 3. Esta es mi base. Entonces yo quiero dejar al otro lado la misma base. Dejarla en base 3, pero tengo 81. Entonces al 81 voy a dejarla en base 3. Entonces vamos a empezar a sacar las terceras. Tercera de 81. ¿Cuánto es la tercera de 81? 81 dividido para 3. 27. 27. 27. Perfecto. ¿Al 27 le puedo otra vez sacar la tercera? Sí, ¿no es Sí, cierto? Tercera de sí. 27 o 27 dividido para 3. 9. 9. 9. ¿Al 9 puedo otra vez sacarle la tercera? Sí. Sí, la tercera 3. 3. ¿Y al 3 puedo sacarle la tercera? Sí, la Sí, tercera 1. 1. 1. Perfecto. Entonces, 81, ¿sí? Entonces, en este caso es 81. Ha sido igual a tener 3 por 3 por 3 y por 3. En otras palabras, 81 es lo mismo que tener 3 elevado a la ¿cuánto? A la A la Cuarta. A cuarta. la La cuarta. cuarta. Perfecto, porque estoy multiplicando el 3 por sí mismo 4 veces. Entonces, en este caso, yo ya voy a dejar expresado con la misma base, ¿no? Y me quedaría la siguiente manera. Ahora aquí me quedaría 3x es igual, y en vez de poner 81, pongo 3 elevado a la cuarta. Ahora ya tengo de la manera que estaba buscando acá, mire. Puedo simplificar el 3 con el 3. Y me queda que x ha sido igual a ¿cuánto? 4. X es igual a... X igual a 4. X Y, igual a 4. y encontrado, en este caso, he encontrado yo el valor que estoy buscando. ¿Esto de aquí se puede comprobar? Claro que sí, vamos a comprobar. Porque encontramos un valor, ¿no? Y vamos a comprobar. En este caso yo parto de mi ecuación principal o la original, que es 3 a la x, me tiene que dar 81. Y si yo reemplazo el valor de x que encontré, dice que x vale 4, eso quiere decir que 3 elevado a la cuarta, porque en vez de poner x pongo el valor que encontré, que es el 4, debe ser igual a 81. 3 a la cuarta es 81 y 81 ha sido igual a 81. Comprobado que se mantiene, en este caso, el valor matemático de igualdad, ¿sí? Hasta aquí estamos claros. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? No, dicen. Ya, muy bien, vamos avanzando entonces. Vamos con este otro ejercicio más. Como vieron, el anterior fue con un número impar. Vamos ahora con un par, ¿ya? En este caso de aquí, no siempre va a ser que se pueda resolver de esa manera, ¿sí? No siempre. Puede pasar que en este caso nos toque hacer de otra manera, que es en este caso de aquí. ¿Cómo me doy cuenta que no se puede resolver con eso? Es cuando a este valor yo debería dejarle en base, ¿qué? En base 2, ¿no es cierto? En base 2, porque miren, esto es la Sí. base. ¿Ya? ¿Será que el 24 es de base 2? Vamos a ver. Vamos a comprobar. Siempre primero compruebo eso. Entonces vamos a descomponer en factores primos. En este caso voy a buscar con el 2. Entonces empiezo, ¿no? Sacando las mitades sería. Entonces vamos a empezar sacando mitades. 12. 12. La La mitad, mitad 12. 12. 12. Otra La mitad, mitad 6. 6. La Sí, mitad. La otra mitad, mitad 3. 3. La tercera Ya, La aquí me tercera. dice tercera 1. Me dice, ¿pero qué pasó 1. aquí? ¿Qué pasó aquí? Todos son 2. No. No, mire. No. Entonces, mire, si a mí ya me sale otro valorcito como es este de aquí, entonces este número, el 24, ya, no es no es posible dejar en base 2. Mire, no es posible porque tienen que ser todos iguales. Y este 3 ya no lo es. ¿Qué se hace en este caso? Cuando no puedo encontrar o no tiene para dejar en base aplicar eso, lo que yo voy a hacer es, número 1, vamos a transformar, ¿sí? Vamos a transformar a logaritmo, ¿ya? A logaritmo, que es lo que habíamos visto en la parte de arriba. Entonces, yo tengo 2 elevado a la x es igual a 24. ¿Cómo transformaban? ¿Se acuerdan? Empezaba de la siguiente manera. Primero identificaba ¿qué? La base Base. Base. Exponente. y el exponente. Vamos a transformar. Entonces, si yo transformo esto, me va a quedar de la siguiente manera. Me quedaría logaritmo de base. ¿Cuánto vale la base? 2. 2. Esto es igual al exponente. ¿El exponente qué es? X, ¿no es cierto? X. Ya, y el valor que tenemos aquí sería el 24. Ya. Ahora muy bien.
Esto de aquí ya está, miren, la variable en este caso, la letra incógnita ya está despejada prácticamente, miren. Dicen que x es igual al logaritmo de 24 en base 2. Para que esto se vea un poquito mejor, ¿ya? Para que esto se vea un poquito mejor, vamos a darle la vuelta. ¿Qué significa darle la vuelta? Nada más que lo siguiente. A la x le dejo a la derecha, y x va a ser igual al logaritmo de base 2 de 24. No hice nada, ¿no? No estoy cambiando absolutamente nada. En vez de la x de tener a la derecha, le puse a la izquierda. Lo que tenía a la izquierda, puse a la derecha. Pero no cambié signos, no cambié absolutamente nada. Solo le di la vuelta. Este de aquí es un axioma matemático, ¿no? Que me dice que si yo tengo A es igual a B, me da lo mismo escribir que B es igual a A. Lo único que se cambiaron fue de puestos, nada más. ¿Sí? Nada más eso. ¿Ya? Ahora muy bien. ¿Cómo resuelvo esto de aquí? Para resolver esto de aquí, vamos a utilizar una calculadora, ¿ya? Vamos a utilizar una calculadora. La calculadora que vamos a utilizar, de preferencia, debe ser una calculadora científica. En este caso, yo les recomendaría, ¿sí? Les voy a recomendar que utilicen en cualquier buscador, ¿sí? Sea desde el teléfono o sea desde su computadora, ustedes pueden hacer lo siguiente, miren, ¿ya? Vamos desde el inicio, ya voy a cerrar esto de aquí. Ustedes están en su buscador y ponen aquí en el buscador desde el teléfono o desde su buscador ponen calculadora científica, ¿ya? Les puede salir esta que tenemos aquí, miren, ya, pero esta de aquí no nos sirve tanto, entonces vamos a nosotros a buscar, puede ser esta calculadora científica de acá que tenemos, o mi recomendación, la calculadora que le sale de GeoGebra, que es la segunda. Si quieren ponerla así, ustedes simplemente igual pueden poner, en vez de poner calculadora científica, ustedes pueden poner calculadora GeoGebra, ¿ya? Y ponen la primera. Y cuando se les abre esto de aquí, van a obviar mucho lo que está aquí en la pantalla. Esto es lo de menos, ¿sí? La parte de lo de arriba. Vamos a trabajar nosotros directamente con lo que tenemos aquí abajo. Vamos a irnos a la opción de f de x, ¿ya? F de x. Y aquí nosotros vamos a dar clic en este teclito, miren, dice log, y si ven que aquí hay un cuadradito, aquí hay un cuadradito, entonces damos ese. Y aquí nos pide chiquitito, chiquitito, nos dice que pongamos la base. De mi ejercicio era base 2, ¿no es cierto? Logaritmo de Sí. 2. Y dentro del paréntesis yo voy a poner el valor que era, en este caso es 24. ¿Sí, no es cierto? Ujú. Y aquí me sale, miren, igual a cuánto ha sido, a 4,58. Vamos a tomar solo dos decimales, ¿ya? Y entonces voy a hacerles más grandecito, ¿ya? Entonces, miren, aquí vamos a borrar y vamos a volver a hacer, ¿ya? Entonces les decía, vamos a elegir esta opción que dice log con cuadradito. Esto también hay en algunas calculadoras de los teléfonos también, ¿sí? Pero este es uno de los caminos que les puedo dar. Damos clic a este, ponemos la base, que es el numerito pequeñito que nos pide primero, damos clic a la derecha y nos ponemos dentro del paréntesis y aquí ponemos el valor que era 24. Entonces, ¿cuánto nos sale? Solo tomamos los dos primeros decimales, ¿sí? ¿Cuánto nos salió? 4,58. Perfecto, entonces vamos a irnos de nuevo a nuestro trabajito. Ya, y yo ya tengo esto, miren, eso es lo que yo calculé, ¿sí? Eso es lo que yo acabé de calcular. Y en vez de tener log de 2 en base 24, esto ha sido ¿cuánto? 58. 58. ¿ya? Y ese es el camino que yo voy a utilizar para encontrar, en este caso, este es un caso especial, ¿no? Cuando no encontramos la descomposición factorial de la misma base. Para cuestión de las ecuaciones logarítmicas, nosotros vamos a tener que en este caso analizar las propiedades de los logaritmos, ¿ya? Estas propiedades son muy fáciles, ¿sí? No necesariamente nos vamos a aprender de memoria, podemos tener ahí a la mano igual la guía para poder ir viendo, y más que todo ir analizando cada uno y ver cuándo las vamos a utilizar, ¿ya? Pero sí es importante saberlas, ¿ya? Entonces vamos a ver las propiedades. En este caso vamos a ver 6 propiedades. La primera propiedad se caracteriza por lo siguiente, ¿sí? Se caracteriza por esto. Siempre que yo tenga el logaritmo de 1 en base, sin importar la base, en este caso que la base sea mayor a 0 y diferente a 1, va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Cuando yo tenga, por ejemplo, tengo logaritmo en base 5 de 1, mire. Siempre que aquí yo tenga el 1, su resultado va a ser 0, mire. 0, siempre va a ser 0, ¿ya? Entonces, si es que yo tengo el logaritmo de 1 en base 5, siempre va a ser igual a 0.
Y esto puede cambiar, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos, logaritmo de base 2, ¿sí? De 1. Esto va a seguir siendo siempre 0. ¿Ya? ¿Cuál es la clave aquí para yo saber qué es 0? Encontrarme de esto. Encontrarme este 1 de aquí, ¿sí? Este 1 de aquí, ¿ya? Ahora, muy bien. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver con el siguiente. Si el logaritmo de base tiene en este caso la misma, mira, aquí se repite AA. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, logaritmo de base 5 de 5. Esto ha sido igual a ¿cuánto? A 1. Siempre va a ser igual a 1. Si yo tengo logaritmo, por ejemplo, de 2 y aquí de 2, va a ser igual a 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la manera para identificar este tipo de logaritmo? Se repite aquí. ¿Sí? Y su resultado será 1. Vamos a ver el siguiente logaritmo. ¿Ya? En este caso es muy interesante porque lo que yo estoy sacando logaritmo está elevado a un exponente. ¿Sí? Y en este caso va a ser igual al exponente. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, logaritmo de 2, ¿sí? De 2 elevado, yo que sé, aquí vamos a poner a 5. Esto va a ser igual a ¿qué? Al exponente, ¿ya? Entonces, cuando aquí aparezca un exponente, ¿sí? Parezca como un exponente, su resultado va a ser ese exponente, ¿ya? Pero para eso de ahí debe cumplirse que yo tenga de esta manera, ¿sí? Entonces, es una manera en la que yo puedo. Ahora, muy bien, vamos con las que sí más vamos nosotros a toparnos, que son la del producto, la del cociente y la del exponente, ¿ya? Estas son muy fáciles de analizar y para eso vamos a hacer el siguiente análisis. ¿Qué vemos dentro del logaritmo, ya? ¿Qué operación es esta de aquí? Este puntito representa ¿qué? Multiplicación. 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 ¿Ya? El producto, cuando yo tengo un producto interno, ¿sí? Donde se va afectado por un logaritmo, lo que va a suceder es lo siguiente, se va a repartir el logaritmo para cada uno de ellos, tanto para el valor de A y tanto para el valor de B, mire. Y de ser una multiplicación al momento de expandir o de abrir, se está convirtiendo en ¿qué? Pasa de ser un producto a ser una suma, ¿sí? A ser una suma. Pero si se dieron cuenta al momento de dividirse o de abrirse, ¿sí? Cada quien se fue llevando la misma base, miren, ambos siguen siendo base A, ¿sí? Y se convierte en una suma. Esto quiere decir lo siguiente, si yo tengo aquí logaritmo, ¿ya? En base 2 de 5 multiplicado por 3, ¿ya? Esto ha sido igual a tener que, al logaritmo, mantengo la base que es 2 de 5, más el logaritmo, mantengo la base que es 2 de 3. ¿Qué pasó? Cada quien se llevó el logaritmo con la misma base y en vez de tener aquí una multiplicación, se convirtió en una suma, ¿ya? Esta es una propiedad que se cumple con los logaritmos, ¿ya? Ahora vamos a analizar el siguiente. Yo tengo esta fracción, que esta fracción es de cociente o de división, ¿sí? De división o de cociente. ¿En qué se está transformando la división? En una resta, ¿ya? Donde el logaritmo que está en el numerador va primero, menos el logaritmo que va en el denominador, manteniendo la misma base, miren, se mantiene. Si era el logaritmo de A, entonces sería logaritmo de A, pero van restados. El numerador menos el denominador. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo logaritmo de base 7 de, por ejemplo, 9 cuartos, ¿ya? ¿A qué será igual esto? Al logaritmo de base 7 de ¿cuánto? De 9, ¿no es cierto? Menos el logaritmo de base 7 de 4, ¿sí ven? Entonces, la división o el cociente se convirtió en una resta, respetando que aquí la primera parte va el logaritmo con la misma base del numerador, menos el logaritmo con la misma base del denominador, ¿ya? Entonces, miren, multiplicación a suma, división a resta. Y finalmente tenemos la del exponente, ¿ya? Cuando yo tenga un exponente como tal, si ven aquí el exponente, entonces tengo el logaritmo normal de aquí de mi variable y está elevado a un exponente. Este exponente se lo puede sacar afuera del logaritmo. Mira. Salió afuera del logaritmo. Se va hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo logaritmo en base 2, ¿ya?
en base 2, por ejemplo, de 5 elevado al cubo. Ese cubito que tengo aquí, este cubo, puedo ponerle afuera. Sería 3 multiplicado por el logaritmo en base 2 de 5. ¿Sí? Se puede hacia afuera. Se puede anotar con un paréntesis, ¿sí? O se le puede dejar solo con el punto de multiplicación. Entonces, este exponente sale, mira, sale del logaritmo. ¿Ya? Es otra propiedad que me permite hacer. Ahora, muy bien, así como tengo de esta manera, ¿sí? Como tengo de esta manera, los procesos que acabamos de ver son o se pueden presentar de manera inversa. ¿Qué quiero decir? ¿O qué vamos a decir aquí? Es lo siguiente. Por ejemplo, mira, si yo tengo aquí logaritmo, ¿ya? Logaritmo en base 2, ¿sí? Y aquí les tengo, por ejemplo, tenemos 5 por 7. ¿A qué es igual esto si aplico las propiedades? ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo me va quedando? De ser una multiplicación Logaritmo, pasa a ser base una suma. 2, ¿Ya? De 5 5 más más logaritmo, base 2 de 7. 7. ¿Ya? Entonces, miren, pasamos de ser la multiplicación a ser una suma. Este proceso es inverso, se puede pasar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Entonces, por ejemplo, si a mí me dan, ¿no? Si a mí me dan otro, me dicen, por ejemplo, tengo aquí. Entonces, aquí yo lo que hago es expandir, pero si yo en vez de expandir quiero unir, también puedo hacerlo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, tengo logaritmo en base 10, ¿ya? De 2x, por ejemplo, ¿ya? De 2x. Vamos a ver por qué nos sale aquí. Más el logaritmo en base 10 de 4x, ¿ya? Yo puedo comprimir esto. Se puede comprimir, ¿ya? Se puede comprimir. Aquí en este caso vamos a dejarle solo de 4, ¿ya? Se puede comprimir. Pues si era una suma, ¿ahora qué va a ser? De la suma va a regresar a ser multiplicación. Resta, multiplicación. Multiplicación. ¿Cómo lo hago? Mantengo el logaritmo. Logaritmo en base 10, ¿ya? Y lo único que tomo esto, miren, que está aquí, le paso de estar sumándose, estos de aquí van a estarse multiplicando. Pues, ¿qué me quedaría? 2 por 4. 2x multiplicado por 4, ¿no es 4. cierto? Y si eso lo multiplico, ¿cuánto me quedará? 2 por 4, 8. 8. X. Pues me queda 8x, miren, ¿sí ven? Entonces, ¿qué acabé de hacer? Yo en este caso estoy comprimiendo. Entonces, puedo ir de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, ¿ya? Entonces, son las propiedades que yo debo ir utilizando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un último ejemplo aquí. Si yo tengo logaritmo en base 7 de, por ejemplo, aquí, tengo 10, ¿ya? Y esto está restando al logaritmo de base 7. Miren, ambos tienen la misma base, pero aquí yo tengo de 5. Si es una resta, esto puede pasar a ser ¿qué? Una, di- una división, perfecto. Una división. Mantengo el logaritmo de base 7. ¿Y qué pasa? Aquí sería el primero va en la parte de arriba como numerador y el segundo va en la parte de abajo como denominador, ¿ya? Y esa fracción es simplificable, ¿sí o no? Sí. Sí, 10 dividido para 5 a 2. a 2, miren, ¿ya? Entonces, miren, tener logaritmo de 10 en base 7 menos el logaritmo de 5 en base 7 ha sido igual a tener el logaritmo de 7 de 2 en base 7, ¿sí ven? Entonces, miren, yo avancé a simplificar. Entonces, para esto utilizo las propiedades. Ahora vamos a ver esto reflejado ya dentro directamente de un ejercicio, ¿sí? Vamos a ir viendo esto directamente en un ejercicio, ¿ya? Entonces, por eso yo debo aprenderme estas propiedades, sobre todo estas dos. Son las que yo voy a utilizar, las otras casi no se utilizan, ¿sí? Pero sobre todo voy a utilizar. Vamos ahora sí a resolver un ejercicio, ¿sí? Vamos a poner en práctica todo esto. Entonces, miren, primero que nada voy identificando. ¿Qué tengo al lado izquierdo? Logaritmo de 3 y aquí está mi variable. ¿Qué tendría que buscar yo aquí? ¿Cuánto vale qué? ¿Cuánto vale este valor de x? Sin perder la idea del principio. Lo que yo tengo a la izquierda quiero que sea igual a lo que tengo a la derecha. ¿Sí? Ya. Aquí, otra situación, leyendo la guía. Si es que este log de aquí, miren, solo dice así, log, ¿ya? De 3x. ¿Qué base tiene este logaritmo? Cuando no se pone, significa que este logaritmo es de base ¿cuánto? De base 10.
Solo los de base 10 se sobreentienden. Si es que ven que no tiene base, significa que es logaritmo de base 10. Eso quiere decir que me da igual escribir logaritmo de 3x en base 10 o logaritmo de 3x. Se sobreentiende que cuando aquí no hay, esto es 10. ¿Ya? Eso hay que tomar en cuenta, eso estaba en la guía. Ahora, muy bien. Ya, entonces vamos a ponerles a todos el 10, no hay ningún problema, ¿ya? En este caso, para ir trabajando. Entonces, son logaritmos todos en base 10. ¿Ya? Ahora, muy bien. Vamos a ir viendo qué puedo ir haciendo aquí. Primero, lo que tengo a la izquierda lo voy a dejar tal y como está, porque ahí está mi variable. Logaritmo en base 10 de 3x. Es igual. Al lado derecho, ¿qué tengo? Tengo una suma, ¿no es cierto? Ya. Y esta suma yo la puedo convertir ¿en qué? División. ¿Será división o multiplicación? Multiplicación. 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 ¿Qué hago? Mantengo la base que es el logaritmo de base 10 y vendrían a multiplicarse 4 multiplicado Por 3. por 3. ¿Ya? Por 3, perfecto. Vamos a continuar. Entonces me quedaría logaritmo de base 10 de 3x es igual al logaritmo de base 10 ¿de cuánto? ¿De 4 por 12. 3? 12. 12. 12. Ya, hasta aquí es lo más importante, porque yo, al igual que en el anterior, en las ecuaciones exponenciales, lo que yo quería dejar es aquí el mismo logaritmo con la misma base. ¿Tengo o no tengo lo mismo a la izquierda y a la derecha? El logaritmo en base 10 en ambos. ¿Sí? Sí. Y tengo solo una operación. Arriba no podía ser, miren, porque aquí sí tenía esto, pero acá tenía dos logaritmos. Entonces, el punto es tener un solo logaritmo a cada lado. Cuando yo tenga así, lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando yo tengo, por ejemplo, logaritmo en base a de x y sea este igual al logaritmo también en base a de y, se puede hacer igual que en el exponente. Mire, se simplifican los logaritmos con su misma base, log de a con log de a, y simplemente me queda x es igual a Y. y. ¿Tengo o no tengo esta expresión aquí? La tengo, mire. Log en base 10, log entonces. Se me van a ir, ¿qué se me está? En este caso se me simplifican los log. Afuera los log base 10. Mire. ¿Y qué me quedó? X y Y. 3x X. es igual a 3x igual 12. igual a 12. 3x igual a 2. Y finalmente vamos a despejar. Para dejarla a la x solita, ya estoy casi a nada para dejar mi x solita. ¿Quién le está incomodando? ¿Qué está acompañándole a la x? Ese 3. El Ese 3. le está multiplicando, ¿no es cierto? La x. 3x se están multiplicando. De multiplicar ese 3 al otro lado, ¿tiene que pasar a qué? A simplificar. A No. dividir. Dir. ¿Sí? Entonces, el 3, miren, bajó a dividir al 12. Se dejó de estar al lado de la x porque la estaba multiplicando y de multiplicar pasó a dividir, miren, al 12 que tenía a la derecha. Y tengo 12 dividido para 3. ¿Cuánto A me da? 4. 4. 4. A 4. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Ahora, muy bien. Esto de aquí se puede comprobar. Sí se puede comprobar. ¿Ya? Vamos a hacer la comprobación para que vean. Para comprobar, ¿sí? Para comprobar, yo parto siempre de mi ecuación original, que en este caso es logaritmo de 3x debe ser igual al logaritmo de 4 más el logaritmo de 3. ¿Sí? Todos en base 10. Yo encontré que x debe valer 4, mire. Entonces vamos a ver. Voy a reemplazar. Entonces, en vez de poner x, yo encontré que ese x vale 4. ¿Ya? Y aquí yo tengo logaritmo de 4 y más el logaritmo de 3. ¿Ya? Aquí yo puedo multiplicar, sí, o puedo aplicar la propiedad. Miren, aquí se están multiplicando. Y si se están multiplicando, yo puedo esto de aquí expander ¿a qué? A una suma. ¿Sí? Entonces esto me quedaría el logaritmo de 3 más el logaritmo de 4. ¿Ya? Y acá tengo el logaritmo de 4 más el logaritmo de 3. Si nos damos cuenta, ya está casi demostrado. Simplemente que está en desorden. Acá simplemente sería darles la vuelta. Primero iría el logaritmo de 4 más el logaritmo de 3. Y yo puedo hacer esto, ¿no? Porque no cambia ni altera ni mis cálculos eso. Más el logaritmo de 3. Y me quedo en igualdad, ¿sí? Me quedo en igualdad. Es igualito a lo que tengo a la izquierda y a la derecha. ¿Puedo hacer ese movimiento? Que sí, sí, porque es como tener, por ejemplo, 5 más 3. Es lo mismo que tener 3 más 5. Sí, no hice nada. Matemáticamente no afecté el valor de mi expresión, ¿no? Entonces, es una manera. La comprobación no es necesaria que ustedes la hagan, pero sí es importante que yo les explique. O bueno, si quieren hacerlo, pueden hacerlo para comprobar de que su ejercicio está bien resuelto, ¿no? En este caso, es para que ustedes vean que todo tiene una razón de ser. Ya, todo tiene una razón de ser. Ahora, muy bien.
Vamos a ver qué pasa en este caso de aquí. ¿Qué podemos observar que es diferente en este caso de acá? ¿Qué será? ¿Será que yo puedo simplificar logaritmos aquí, como en el caso anterior? Para yo poder No. simplificar, ¿qué tenía que tener? El logaritmo a ambos lados. ¿Aquí tengo logaritmo a ambos lados? No. No. No, ¿cierto? Entonces, si no tengo logaritmos a ambos lados, miren aquí. No hay logaritmo, miren. No hay logaritmo. ¿Ya? No hay logaritmo. Entonces, en este caso, lo que yo les recomiendo es igual que en el otro. En el otro, cuando no podía dejar en exponente, en exponencial, la transformaba a logarítmica. En este caso, vamos a transformar a exponencial. Vamos a transformar a exponencial. Vamos a transformar. Entonces, partimos de mi expresión. Logaritmo de 9, base 9 de 3x es igual a 1, dice. ¿Ya? Entonces, vamos a identificar aquí. Para transformar yo identificaba que esta va a ser mi base y lo que tengo a la derecha va a ser mi exponente, ¿no es cierto? Va a ser mi exponente. ¿Ya? Y transformamos. En este caso, ¿qué me quedaría? La base sería 9, ¿no es cierto? Elevado al exponente, que sería el 1, va a ser igual a ¿qué? A 3x, A 3. ¿no es cierto? A 3x. ¿Ya? A 3x. Ahora muy bien, ya tengo, miren, aquí puedo darle la vuelta así, para que se vea mejor, porque yo siempre tengo que tener la variable del lado izquierdo. Entonces la 3x le dejo al lado izquierdo y el 9 a la 1 le pongo al lado derecho. Ya, no hice nada, miren. Esto se puede hacer, ¿no? Recuerden que si a es igual a b, esto implica que yo puedo poner b es igual a a. En otras palabras, si es que yo les pongo que 2 al cuadrado es igual a 4, es lo mismo poner que 4 es igual a 2 al cuadrado. Simplemente dimos la vuelta, pero no cambiamos nada, ningún valor matemático. Y listo, me quedaría 3 a la x, 9 a la 1. ¿Qué pasa? Todo elevado a la 1, ¿qué es igual a qué? 9 elevado a la 1 es igual a sí mismo, ¿no? A 9. Así mismo. Perfecto. Entonces 9 a la 1 es igual a 9. Y ya miren, ya está casi despejado. ¿Qué me falta despejar? A la x dejarle solita. Ese 3 que le está X multiplicando, es igual a. ¿ya? Sería 9 igual a ¿cuánto? Este 3 que pasa que está multiplicando al otro lado pasa a dividir. 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 Y perfecto. 9 X dividido por igual a 3. a A 3. 3. Y encontrado el valor, ¿ya? Aquí son 3 ejercicios. El primero es la tablita. Recuerden transformar de exponencial a logarítmica. Tenemos 3 ecuaciones exponenciales y 3 logarítmicas, como en las vistas en clase, dando aquí un valor de 4, 3, 3, un total de 10 puntos. Listo.